tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con $2,000 para que consigas lo que tanto quieres. Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la aplicación Onboard BDP y si acumulas $300, podrás ser uno de los ganadores. En Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. A esta hora estamos agradeciendo y saludando la presencia del ingeniero Carlos Rabascal, candidato presidencial de la Alianza UNES, vicepresidencial, perdón, ya le quiero hacer presidente, pero no. Él es candidato vicepresidencial de esta alianza, a quien, insisto, le agradecemos por acompañarnos aquí en esta propuesta diaria de información y de opinión. Vayamos para ganar el tiempo directo al grano. La movilización indígena planteó alrededor de 27.000 objeciones al resultado electoral que es de dominio público. La autoridad electoral entra y coge 31 actas, 31 ejemplos de esos 27.000 que está manifestando hasta esta fecha la movilización indígena, y de esas 31 actas que analiza, alrededor de 600 votos han sido que le están perjudicando al candidato de ese sector político, a Yacu Pérez. ¿Por qué no abrir todas las urnas? ¿Por qué no dar la transparencia que exige el país y que la propia clase política debería alinearse en esa dirección? ¿Por qué es la gran pregunta? ¿Por qué no abrir las urnas? Ingeniero, buenos días. Buenos días, Félix. Buenos días, Joana. Buenos días, Steffi. Bueno, como usted me ha pedido respuestas cortas, que se abran. Que se abran. Que se abran conforme a la ley, que se abran conforme a lo que establece el Código de la Democracia. Pero lo que más debe primar en un proceso electoral es la transparencia. Y si hay que abrir las urnas, que se abran, pero respetando, Félix, la fecha del 11 de abril, donde se debe dar la segunda vuelta electoral. Usted lo dice aquí por primera vez y le agradezco que sea así tan contundente y tan directo, pero esto nos ocurrió en la antesala y consecuentemente estamos embarcados en un proceso que deja dudas. Esto para ustedes debe ser inclusive preocupante. No solamente para nosotros, Félix, para el Ecuador entero. Claro. Porque el proceso electoral sí tiene vicios que se derivan en la falta de credibilidad. ¿En qué sentido? Recuerden que es que inició el proceso electoral y se aperturó el calendario electoral, hubo la Contraloría, la Fiscalía, el propio gobierno, que interfirieron en el proceso electoral. Nosotros mismos, para inscribirnos, fue un verdadero viacrucis. Y nosotros recién en diciembre pudimos decir, ya formamos parte de la papeleta electoral. Yo lo que creo es que el Ecuador debe entrar en una profunda reforma política y electoral, casualmente para fortalecer la institucionalidad que no pase a futuro, evidentemente, pero para el momento y que no vuelva a pasar. Para el momento lo mejor es la transparencia. Si hay que abrir las urnas, que se abran conforme a la ley, pero respetando la fecha establecida para la segunda vuelta electoral. Una respuesta contundente a una pregunta que todo el mundo se está haciendo, pero tenemos más consultas con mis compañeras. Justamente, Carlos, bienvenido, esta es su casa. Yo puse ayer en mis redes preguntas para Carlos Rabascal y me bombardearon. La primera pregunta es de parte de la ciudadanía y se la traslado. ¿Qué pasó con esa inscripción con una cédula que aparentemente no era la cédula del candidato presidencial Arauz? ¿Qué fue lo que sucedió? No reconocer un error es agrandar. Fue un error de quienes tenían la obligación de subir al sistema la documentación. O sea, no fue culpa de ustedes de ninguna manera y no. En ese sentido, clarísimo. No. Y ahí hay una pregunta adicional que ponen, ya yéndonos hacia el futuro y pensando en las relaciones comerciales de Ecuador, pensando que Estados Unidos es nuestro socio comercial, uno de nuestros socios comerciales importantes. Usted ha venido anunciando en los últimos días que tuvo ya conversaciones con Bielorrusia. Si es que comparamos... Y también con Estados Unidos. Y también con los Estados Unidos. ¿Cómo usted percibe esas negociaciones que se han venido ya dando para cerrar un acuerdo comercial con este país? Steffi, parto de algo. Usted tiene toda la razón al mencionar que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Al igual que Europa es un socio comercial importante, sobre todo en cuanto a nuestros productos no petroleros. Y en ese sentido el Ecuador firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea. Es fundamental que el Ecuador también continúe en esa línea con Estados Unidos.
yo le he ratificado a los representantes de la Embajada Americana que el acuerdo comercial con Estados Unidos debe ser viable y es fundamental, pero evidentemente un acuerdo comercial tiene que guardar un principio, y el principio se llama equilibrio, y el equilibrio está dada por la balanza comercial. Si vamos en esa línea, un acuerdo comercial para el desarrollo, bienvenido sea y vamos a continuar. Lo que debe quedar claro para la ciudadanía es que no se trata de un tratado de libre comercio donde se aperturan las fronteras. Se trata de un acuerdo comercial para el desarrollo al amparo de los principios de equilibrio, es decir, de una balanza comercial que refleje un ganar-ganar. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. También queremos conocer con el tema de las vacunas. Hemos cumplido en el Ecuador ya un año de la pandemia. Dentro de sus propuestas para la segunda vuelta, ¿cómo está este tema? ¿Cuántas vacunas aspiran ustedes a adquirir? ¿En cuánto tiempo esperan inmunizar a la población ecuatoriana? A ver, Joana, muy buenos días. A ver, nosotros no podemos adquirir vacunas. Nosotros podemos gestionar vacunas. Porque quien adquiere las vacunas es el gobierno ecuatoriano, que es el representante del Estado ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano hace poco ha dicho que ha entregado anticipos para adquirir 20 millones de vacunas. Si ha hecho eso, nos debe decir y debe transparentar, tal cual como dice Félix en relación al proceso electoral, el gobierno ecuatoriano en algo tan delicado como las vacunas, nos debería decir entonces a quién anticipó esos 20 millones, ese dinero para adquirir los 20 millones de vacunas y cuáles son las fuentes de los laboratorios de las vacunas para saber. Porque si ya al gobierno le faltan apenas 3 meses para salir, debería indicar y darnos toda la información para poder planificar. Porque si las ha adquirido en de estos 20 millones, en buena hora. Pero recordemos que son 2 dosis por ecuatoriano. Entonces tenemos que poder planificar bien para poder articular las gestiones de cualquiera de los binomios, complementando con lo que ha hecho el gobierno nacional. Pero de llegar a Carondelet, ¿cuál sería la propuesta que ustedes están manejando para los ecuatorianos en este tema? La propuesta es no caer en la guerra ideológica de las vacunas. Es algo tan serio. La vida y la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas es tan serio. Si las vacunas tienen que ser americanas, italianas, europeas, rusas o cubanas o Chile está utilizando las vacunas rusas, mi querido Félix. Por tanto, ahí no podemos caer en guerras ideológicas. Cuando se trata de la vida, se tiene que ser pragmático. ¿Cómo se siente que lo llamen a usted correísta? Y en ese sentido, pues yo me llamo Rabascal. También, hablemos también de aquellos errores del correísmo que no se repetirían en caso de que ustedes ganaran. A ver, mi querida Steffi, Rafael Correa es mi amigo de la infancia y yo no niego a mis amigos y le tengo un profundo respeto y una profunda consideración como él me la tiene a mí. Yo no he formado parte del correísmo porque yo no he formado parte del gobierno de Rafael Correa ni vengo tampoco del ADN de un partido político. Soy independiente, no soy afiliado a un partido político. Estoy auspiciado por la Unión por la Esperanza, donde converge Centro Democrático, converge Fuerza Compromiso Social y una serie de colectivos. Pero posiblemente por esa perspectiva de la que usted dice ser independiente, usted tiene mayor claridad de los errores que cometió el correísmo, porque debe haberlos cometido. Todos cometen errores. En el ejercicio periodístico, que también tuve la oportunidad de darlo, tuve mucha claridad no solamente sobre los errores que cometió un gobierno como el de Rafael Correa, que también cometió aciertos, sino también de los otros gobiernos en la era democrática del Ecuador. Por supuesto que sí, porque nadie es perfecto. El periodismo no es perfecto. ¿Cuáles? Los medios de comunicación también han cometido errores y esos errores han crispado el ambiente del Ecuador. Errores, por ejemplo. Yo creo que uno de los errores, ya que estamos en un medio de comunicación, es haber permitido la Supercom en la ley de comunicación. Otro error, por ejemplo, es que la participación ciudadana se la conceptualizó como una corporativización, cuando la participación ciudadana debe ser organizada, debe ser una participación activa, organizada y territorial.
Yo no era partidario y nunca fui partidario del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Ahí le demuestro que hay dos temas a los cuales yo lo corregiría. En el marco de esta campaña, señor ingeniero, ustedes están ofreciendo... Dígame, Carlos, nomás, Félix. Carlos, ustedes están ofreciendo, y muchas gracias, están ofreciendo $1.000 a 1 millón de familias de este país. $1.000 para que usted vote por mí. Como que están comprando la votación. No sabía que usted era candidato. No, le estoy poniendo como ejemplo. Como ejemplo. Eso sería una, diría, ligereza, Félix, de decir que se ofrece $1.000 para conseguir un voto. Eso han ofrecido. Sí, pero no para conseguir un voto, pues, Félix. ¿Ya? Eso es parte de una propuesta de gobierno. ¿Ya? Y es parte de una propuesta de gobierno estructural e integral. ¿Y a qué me refiero con los $1.000 para $1 millón? Existen de familias. De madres de familia. ¿Ya? No son cualquier tipo de familia. ¿Ya? Son madres de familia que viven con menos de $2 diarios, que tienen de 3 a 4 hijos, que fueron abandonadas durante la pandemia, Félix, que no tienen agua potable. Pero si me permite, déjeme contestarle para que encuentre la racionalidad de la propuesta, se Félix. Le ofrece a la gente pobre, a la gente humilde. Obvio, a esa gente que no se les llevó alimento. Pero también se está comprando el voto. ¿Por qué se está comprando el voto? Se está comprando. Yo le doy $1.000, usted deme el voto. Y eso no es ético. Usted me dice que se está comprando el voto porque en una propuesta de gobierno se establece un bono por una sola vez para poder mejorar las condiciones. Como plan de gobierno perfecto, Félix, pero no en el contexto de una campaña. Eso no ¿Y qué es una campaña? La campaña no hay que establecer propuestas, Félix. Claro que hay que establecer propuestas, pero... Y en el ejercicio del gobierno, ¿usted qué dijo cuando pagaron 2.000? Respetando a la gente, respetando a los humildes. Si me permite hablar, Félix, yo soy el entrevistado, creo, ¿verdad? Entonces usted haga las preguntas y yo respondo, Félix. No, pero entonces haga las preguntas, permítame responder. Usted me dijo respuestas concretas porque apenas tenemos poco tiempo. Pero si usted va a comenzar a interrumpirme, el tiempo se nos va a ir. Ojalá que usted hubiera tenido esa misma posición. Porque usted como periodista, en el ejercicio del gobierno, también debió haber criticado entonces la utilización. Se lo criticó. Ya usted adivina lo que voy a decir. A ver. ¿Sabe lo que voy a decir? ¿Qué va a decir? Ya, entonces no me interrumpa. Adelante. Entonces, la utilización de $2.000 millones para pagar anticipadamente la deuda externa que vencía recién en el 2022 y en el 2023, cuando con esos $2.000 millones se pudo haber comprado los insumos y equipos de protección médico, y eso representa el 2% del Producto Interno Bruto. Nosotros nos preocupamos por la vida, no nos preocupamos por salvar a unos cuantos banqueros, Félix. Ese tipo de ofertas, insisto, en esto de los $1.000 a 1 millón de familias pobres de este país, ¿cómo las van a financiar? Escucho que inclusive se acudiría a los recursos del Banco Central. Y eso usted sabe, usted maneja muy bien la economía, sabe lo que eso significa, acudir a la plata de la gente. Acudir a la plata de la gente. El Banco Central, Félix, estamos pensando en eso, ¿ah? Ya. A ver, Félix, yo le recomiendo que no haga preguntas en función de lo que escucha, sino en función de lo que investiga. De lo que escucho y de lo que leo y de lo que investigo. ¿Sabe cómo está estructurada la Reserva Internacional? La reserva se incrementa cuando llegan los recursos monetarios a la deuda externa. Y eso lo reconoció el propio Julio José Prado de la Asociación de Bancos. Y disminuye cuando se paga la deuda externa. Cuando se toma un financiamiento del Banco Central para poder dar, por ejemplo, a estas 1.000 madres, a este millón de madres, para darles $1.000, eso no es disminuir reserva, eso no es disminuir recursos del Banco Central. Tenga la bondad, póngale en términos sencillos, porque entre economistas ustedes entienden, y entre técnicos, desde luego. Es financiamiento. Pero la gente humilde, es un financiamiento. ¿De dónde sale la plata para pagar esos $1.000? De los recursos que tiene el Banco Central, que no responden a depositantes, sino que responden a la reserva. Es un pequeño recurso que está en el Banco Central, de la reserva, no responde... ¿Perdón? No es tan pequeño, ¿ah? Es 1% del Producto Interno Bruto y 3% del presupuesto del Estado. ¿Le parece grande? Cuando se tomaron los 2.000 millones para prepagar anticipadamente la deuda externa que vencía en el 2022 y en el 2023, fue el 2%. Cuando se estuvo el salvataje bancario en el feriado bancario, fue el 27% del Producto Interno Bruto. ¿Qué le interesaría a la ciudadanía? ¿La vida de la gente o unos cuantos banqueros que ni siquiera están pagando las sanciones y las transgresiones a la ley? Entonces, Freddy, pongamos las cosas en perspectiva. Tenemos más preguntas de nuestros Está levantando la mano a doña Steffi como que si esto fuera una escuelita. Quiero preguntar. Pregunte. Sí, y uno de sus puntales... Ustedes dos le ponen alegría a la seriedad de mi querido don Félix, este tema es serio. que viene de la escuela de otros medios de comunicación, de ese periodismo antiguo. No,
Siempre Hay que actual, modernizarse, siempre actual, Félix. siempre Hay que actual, sonreír. Siempre actual, ingeniero. Carlos, Eso sí. querido. Y usted también fue parte de eso. Sí, ¿ah? pero yo no no, se era, olvide. yo no era tan así astuto, no. O sea, yo sí no sonreía se cambia con de una tanto. sonrisa, se cambia con actitud. Dejen Claro que sí. preguntar, dejen Claro que sí. preguntar. ¿Se da cuenta? Usted interrumpe hasta a sus propias compañeras. Se nos va el tiempo, Le aclaro Félix. solamente, Usted le aclaro, parece porque si no de dejamos ahí esos cosas partidos de fútbol flotando. que quema tiempo. No, no cabe. A ver, Carlos, uno de los puntales, sin duda alguna, y es indiscutible, de su campaña ha sido confrontar al sector de los banqueros. Una debilidad de su contrincante es el haber sido banquero en un momento dado. ¿Cuál es la realidad ahora en el Ecuador? La clase media quebrada, endeudada, seguramente sin un plan, porque de ese mismo candidato todavía no tenemos una claridad de cuál es la propuesta para tanto desempleo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con la banca específicamente? ¿Con la banca? Que no suene a venganza. No, porque ¿cómo va a creer? queremos entender claramente los microempresarios y las personas que están sin trabajo, cómo van a resolver la problemática de ese endeudamiento tan grande interno que salió, bueno, surgió después del COVID y con la renegociación con la banca. A ver, partamos de algo. La banca es importante en el Ecuador. O sea, no podemos estar jugando con algo tan delicado. El sistema financiero nacional es importante en el Ecuador. Eso es evidente. No se trata aquí de venganzas. Aquí nadie quiere vengarse. Pero hay que poner las cosas en orden. Primero, el sistema financiero nacional tiene que fortalecerse. Ya está fuerte, pero tiene que fortalecerse más. Tiene que ampliar las fuentes de financiamiento. Cuando uno habla de un sistema financiero, no debe hablar tan solo y de forma exclusiva de la banca. Para eso hay un mercado de capitales que hay que fortalecerlo, que hay que reformarlo, para que ese mercado de capitales, a través de esa amplificación, pueda tener más oferta de dinero. Y esa mayor oferta de dinero que incursiona al sistema financiero hará que las tasas de interés disminuyan. Y pues se podrá tener créditos a largo plazo y se podrá tener inversiones en emprendimientos de carácter productivo. Ahora, lo que sí hay que hacer en relación a su pregunta, porque luego de la pandemia o durante la pandemia, mucha gente que estaba endeudada no pudo pagar, tanto personas naturales como unidades productivas. Y en ese sentido, hay un tema urgente y emergente que hay que atender en el corto plazo. Por eso hemos planteado una reestructuración de carácter obligatorio de esas deudas para aquellos que se quieran acoger, evidentemente, a largo plazo, periodos de gracia y tasas de interés bajos, porque tenemos que darle oxígeno al ciudadano y a las empresas en ese sentido. Es decir, ¿ustedes invitarían banca internacional para que compita? Y la siguiente pregunta, ya para no molestarlo más y no Lo que interrumpirles no me tanto. molesta, Steffi. A mí me agrada que usted me pregunte. Es saber y conocer si es que ustedes ya tuvieron alguna reunión con el sector financiero y han empezado a conversar sobre cómo sería un manejo de gobierno en caso de que ustedes lleguen a ganar. Andrés Arauz estuvo reunido con la gente de Wall Street. ¿Y de la banca interna? De la banca interna tenemos reuniones pendientes, pero para eso tenemos que tener también la disposición de ellos que acepten las reuniones. Pero para hablar claramente, para hablar profundamente. Pero aquí lo importante es el sistema financiero global, no necesariamente exclusivamente la banca. El sistema financiero está compuesto por un sistema cooperativo, por la banca comercial, por la banca pública, y hay que incursionar con mayor fuerza, lo que le digo es el mercado de capitales, para que haya una mayor amplitud de oferta de dinero que permita financiamientos de largo plazo y permita tasas de interés más bajas. Carlos, de llegar a Carondelet, ¿cuál sería su sistema para evitar esta crisis carcelaria que estamos viviendo en el país? Hemos visto hace pocos días 79 personas privadas de la libertad que fallecieron de la forma más brutal y sanguinaria. ¿Qué proponen ustedes para evitar que vuelva a ocurrir una masacre como esta? A ver, Joana, eso es un tema bastante delicado que creo que a todos nos ha impactado, ¿no? Y que a todos también nos ha indignado. Pero ese es el reflejo de la ausencia de Estado. Y hay una sumatoria de errores ahí, que acumulan errores. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia se eliminó, ¿sí? Y ahí hay un problema serio, porque el Ministerio de Justicia era el llamado a administrar las cárceles del Ecuador. Porque los centros de rehabilitación, que es el concepto, responde a temas muy especializados, no solamente en términos de modelo de gestión, sino en términos de focalización del problema. Una cosa es delincuencia común y otra cosa es crimen organizado, el narcotráfico. Y ahí es donde tenemos que trabajar
Primer error, eliminar el Ministerio de Justicia y entregarle las cárceles a la policía, que no tiene esa preparación para manejar estos centros. Primer punto. Ingeniero, pero sobre esto, y disculpe, le escucho muy atentamente, justamente el correísmo, el gobierno de Correa ya no iba a solucionar Yo esto. creo que usted tiene deseo insatisfecho con Rafael Correa, mi querido No, Félix. es que puede volver, pues. ¿Ah? Por eso le pregunto. Que vuelva, pues. No, ¿Cuál es el si no problema? le Es un digo que no ciudadano. vuelva, Entonces, no le digo que no vuelva, sino que el gobierno de Correa ya se preocupó supuestamente de eso, ahora estamos peor. pero ¿En si qué quedamos? eliminaron el Ministerio, ¿quién eliminó el Ministerio de Justicia, Félix? El Ministerio de Justicia. ¿Quién lo eliminó? ¿Y eso a qué Pero viene? no cagué, pues, ¿quién ¿Pero lo eso a qué eliminó? viene? ¿Pero a qué viene? Porque por ese es el problema que le estoy respondiendo la pregunta a su colega, a su compañera, ¿Ya? a Joana, que el Ministerio de Justicia fue eliminado en este gobierno, que era el llamado a administrar las cárceles. Ya. Pero, Carlos, lo que ¿cuál yo le sería estoy su propuesta diciendo, para no ingeniero, cometer es que estos en el errores? correísmo se invirtieron alrededor de 450 millones para dar la vuelta al todo el sistema carcelario y hoy estamos peor. ¿Qué pasó con esto, ingeniero? Cortito, así. Cortito. A ver, tenga la Ay, bondad. Félix, se va a Para quedar con entender. una tortícolis permanente mirando hacia el pasado, Félix. No, déjele. estoy mirando el reloj. Ya, pero yo también, No es el pero usted pasado. interrumpe, usted le interrumpe a su compañera también. Permítame A ver, responderle a la vamos, compañera ingeniero, que vamos. me está pidiendo qué lo vamos a hacer y usted me interrumpe Adelante, volviendo a ingeniero. Correa. Oiga, Adelante, si quiere lo porque llamo a necesita- Rafael y se lo pongo del teléfono para que lo salude, le dé un abrazo, le dé una pues, mucha, lo que no, sea. No, la mucha. Sí, pues porque usted veo que tiene una especie de deseo insatisfecho. Pero bueno, vamos. Yo soy Carlos Rabascal, vengo a responder por el presente y el futuro del Por país. favor. Olvídese del pasado, ya hágale las preguntas a quien tiene, pero déjeme responderle a Joana. Opino lo mismo. Primero, restituir Olvidemos- el Ministerio de Justicia. Segundo, Pero, Carlos, que yo quisiera puntualizar, como usted bien dice, en el futuro. Olvidemos el pasado y si hablamos de los errores, no nos van a alcanzar todo este noticiero para poder analizarlos. algún La día quisiera propuesta- hablar del error del periodismo. Podemos invitarlo. cuando se Podemos ríe? invitarlo, ¿Cuándo claro hablamos que de sí. eso? Pero Cuando la usted idea me invite. es... Ya, perfecto. Carlos, la idea Compromiso, es- ¿ah? Compromiso. Pero déjeme aunque responderle, por favor. Lo que quisiera es conocer su propuesta para evitar esta crisis carcelaria. Ustedes, como binomio que están en la segunda vuelta, que pueden llegar a ser los nuevos mandatarios de este país, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué Pero que eso planean? estoy tratando de responder, pero Pero no no me hablemos de interrumpa. los errores. Primero, Vamos al restituir el futuro. Ministerio de Justicia. Primero, Ok. restituir el Ministerio de Justicia. Dos, recuperar el presupuesto del presupuesto de las cárceles. Pues. Y tres, construir más cárceles. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si hay una capacidad instalada para 29.000 en números redondos de personas privadas de la libertad y hoy hay 40.000, es evidente pues que hay un hacinamiento. Y tienes que separar a la delincuencia común del narcotráfico. Tienes que separarlo. Segundo, como este no es un tema solo de cárcel, porque si nos concentramos solo en la cárcel estamos cometiendo un error. Este es un tema de seguridad ciudadana. Y en el tema de seguridad ciudadana, entonces, tenemos que volver a separar Secretaría de la Política y Ministerio del Interior y establecer un servicio de inteligencia adecuado con presupuesto para que ese servicio de inteligencia detecte y monitoree cuál es la actividad del narcotráfico que se deriva en el microtráfico a nivel local. Pero hay una serie de cosas más, porque eso, ¿qué significa? Que también se está lavando dinero del narcotráfico en el Ecuador. Entonces tenemos que establecer una legislación para combatir ¿en dónde? Donde más le duele, que es en la rentabilidad. Por tanto, tenemos que establecer legislación que vaya contra el lavado de activos, pero para eso tenemos que establecer también un liderazgo internacional, porque el narcotráfico no es un problema solo del Ecuador, pues, Claro. es a nivel mundial, pues. ¿Y qué Y otro tema que se deriva con la salud pública, porque el microtráfico, ¿qué hace? Involucra a niños, adolescentes y jóvenes en la adicción para luego incorporarlos en el circuito de la comercialización. Ingeniero, Y allá tenemos que ingeniero, atacar. Asunto que se agravó con la eliminación de la base de Manta. ¿Ah? ¿O no? A ver, Félix, a ver, ¿quién es el mayor consumidor? pero eso se- Pero pero déjeme eso se grabó, responder. ¿o no? A ver, Así déjeme- es sencillito, ¿Eso qué, vea. perdón? Y no es- perdón, ¿Qué me dijo? que esto se agravó con la eliminación de la base de Manta, ¿o no? Concreto. No, si quiere concreto, no. Colombia tiene 7 bases. ¿Eliminó el narcotráfico? No eliminó el narcotráfico. Estados Unidos, que es el país de mayor consumo y donde se lava el dinero.
que tiene la mayor potencia militar, que tiene todas las bases que quiera, ha eliminado el lavado de activos, el microtráfico. No. ¿El tema pasa por bases? No. El tema pasa por legislación, por política y porque se entienda que la lucha contra el narcotráfico no pasa tan solo por la fuerza pública, sino pasa por la necesidad de erradicar los espacios de lavado de dinero y activos que provienen del narcotráfico. Eso es profundidad. Perfecto. Eso es estructural. Tenemos aquí otra pregunta. A ver, ¿quién me va a preguntar? ¿Joana o Steffi? A ver, pero uno a uno, alternense, por favor. Ya me toca, ya regreso. Bueno, yo sigo con el tema carcelario. Lo he escuchado decir que va a destinar un mayor cantidad. Que vamos. ¿Van a invertir o van a destinar una mayor cantidad de presupuesto para evitar esta crisis carcelaria? ¿Qué porcentaje de ese presupuesto del Estado van a destinar? Porque, ojo, que también hay otras necesidades, el tema de la salud, el tema de la educación. Hay tanto que hacer en nuestro país y es importante saber desde ya ese porcentaje. ¿Cuánto dinero piensan destinar para este importante tema? Lo que sea necesario, Steffi, pero más que a las cárceles, insisto, es el tema de la seguridad ciudadana. Las cárceles es un elemento de ese concepto o de ese paraguas de seguridad ciudadana. Decirle ahorita un porcentaje sería caer en una demagogia. Y no soy todólogo y tampoco vengo a mentir. Eso hay que establecerlo en función de las realidades que encontremos. Y ahí, Carlos, quiero aprovechar, usted puso sobre la mesa el tema del narcotráfico y hay una investigación... Sí, que levantó la mano enseguida. Sí, exacto, porque Ya sé usted sabe va. que el fiscal Ya sé dónde Barbosa va, visitó el Ecuador. Le ruego que pasemos a ese tema rapidito porque tiene que ver con un dolor familiar. Su punto de vista, sobre todo porque las relaciones con Colombia tienen que mantenerse en caso de que ustedes ganen. Nosotros tenemos excelentes relaciones con Colombia. Nosotros tenemos excelentes relaciones con Colombia. ¿Y cuál es se va a su mantener. opinión, y su opinión, Carlos, de que el fiscal haya venido a Ecuador con Es un estos montaje, y lo digo documentos? categóricamente. ¿Dirigido Steffi, por quién? ¿Quién yo está siempre detrás? digo, esta es la última vez que trato este tema, pero lamentablemente el periodismo insiste en esto. A ver, si usted se refiere a ese supuesto financiamiento del ELN, yo jamás aceptaría algo así. Mi suegro fue asesinado por la guerrilla colombiana y con eso quiero terminar este tema. Ingeniero, pero ¿no sería, y con todo respeto, un riesgo que haya ese elemento? Que se investigue, Félix. Un elemento que se podría... investigue, Félix. Le digo algo más. A ver. Si se encuentra de forma comprobada un tema de esa naturaleza, yo renuncio. Muy grave, ¿ah? ¿Sí? Usted renuncia. Yo renunciaría. ¿Ya? Pero es que no lo hay, Félix. Andrés Arauz ni Carlos Rabascal han aceptado aquello. Eso es una farsa y eso es una ofensa y un irrespeto a la inteligencia de los ecuatorianos, Félix. 14 elecciones anteriores sacan lo mismo, siempre una semana previa a las elecciones. Y hasta ahora, luego de 14 procesos electorales, y estamos en el 15º proceso electoral, dicen lo mismo y no comprueban nada. Basta ya de tanta infamia, de tanta ofensa y de tanto irrespeto. Los ecuatorianos y la política ecuatoriana tiene que cambiar. Aquí no se trata de conseguir votos descalificando a la gente, sino se trata de conseguir votos generando cercanía, confianza, credibilidad y un verdadero empoderamiento ciudadano, Félix. Una precisión final, ingeniero. Le Muchísimas rogaría gracias. que cambiemos de tema. No? Yo sé que ustedes hacen las preguntas como deben hacerlas, pero yo les pido Gracias, ingeniero. los límites del periodismo, los límites de la política, que es el respeto del dolor Y usted de la familia. Y usted ha sido clarísimo en ese punto. Si es que eso se comprueba, usted renuncia, clarísimo y eso muy se enfática. comprobaría. Si eso se comprobaría. Un aspecto final que sí vale que le precise y le aclara al país. Ustedes anuncian o el candidato presidencial anuncia que de ganar estas elecciones, el señor Correa va a ser su principal asesor. Me supongo que no va a ser a control remoto y que vendrá al país. ¿Eso significa que qué van a lograr? ¿Ustedes van a lograr que le perdone la justicia de tanta cosa? ¿Cómo va a ser eso? Así, sencillito, para que el público sepa qué La próxima vez a ver. usted me entrevista, yo en Guayaquil, usted en Quito y me hace la entrevista microondas. No ¿Ya? significa que estoy presente, ¿verdad? Ok, pero vamos a lo siguiente. Esto de lo presencial Ya, es una maravilla. sí. ¿No es cierto? No, sí, Nos ahí vemos sí. a los ojos. Tiene más sabor, ¿no? Perfecto. Tiene más sabor. A ver, pero vamos a lo siguiente. Perfecto. Mi querido Félix. Yo no sé por qué la obsesión con Rafael Correa. No, Déjenlo pues. tranquilo.
a Rafael Correa. Es que fue presidente. Ya, pero estamos en una elección de una nueva época, de un nuevo momento, de una nueva historia, y ustedes siguen con Rafael Correa. Le voy a regalar una foto de cuerpo presente de Rafael para que la guarde en su dormitorio, en su oficina, no sé. Eso está ahí regado en las calles y ustedes tienen una pero parece que no la tiene usted más Ingeniero, cerca. pero ¿cómo van a hacer ustedes para que el señor Correa vuelva al país teniendo todo lo que tiene encima? A ver, si nosotros lo que tenemos que resolver es el problema del Ecuador, no el problema de que el señor Correa vuelva o no vuelva. Eso es un tema del señor Correa que va a hacer. Pero déjeme hablar, pues. A ver. Nosotros no hemos hablado de traer al señor Correa. El propio señor Correa que ha dicho que él no quiere volver, que no va a volver, que va a seguir acciones internacionales como en efecto ya las está siguiendo por el debido proceso, por el supuesto proceso que es de opinión pública. A ver, cuando me entrevisté con un representante de la Embajada Americana, me dijo cuál va a ser la relación con Bélgica, refiriéndose a Rafael Correa. La misma que Biden con Obama, pues, con los expresidentes, nada más. O sea, nada más. Una consulta para determinadas cosas. ¿Cuál es el problema? ¿O acaso los presidentes no consultan a expresidentes en determinados temas? ¿Cómo no? O sea, va a ser un asesoramiento a control remoto. Así sería. A control remoto. Claro. Si es que no viene, tiene que estar en Bélgica. Y le asesora al candidato presidencial actual desde allá. A ver. Yo creo que Félix, usted necesita ir a abrazar un árbol o ir a abrazar a Rafael Correa. Pero ya deje a Rafael Correa. Dice él. Estamos perdiendo el tiempo. Preguntemos sobre las propuestas de gobierno, Félix. Usted me pregunta sobre temas de Rafael Correa. Yo soy Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República por la lista 1. Los amigos que nos están viendo deben estar angustiados que estamos perdiendo en esto. Ese es lo que hay que cambiar en el Ecuador. Que nos quedemos en discusiones intrascendentes cuando tenemos que tratar los temas estructurales de la patria ecuatoriana. Un espacio de televisión que esté enfocado a ver si llamo o no llamo a Rafael. ¿Qué le pregunto a Rafael? Si lo llamo por teléfono, lo llamo a control remoto, lo llamo por Zoom. Cuando el pueblo ecuatoriano quiere saber cómo vamos a sacar a 6 de cada 10 ecuatorianos de la vulnerabilidad y de la informalidad. Félix, por favor, más respeto con la ciudadanía. ¿Viene o no viene Rafael? No, pues. Gracias, ¿sabe qué? Le voy a regalar un pasaje para que se vaya de luna de miel usted a Bélgica. No. Compromiso, ¿verdad? ¿Quiere que le regale el pasaje? ¿Cuándo tengo el pasaje acá? Usted se acaba de delatar. A ver, usted quiere la luna de miel. Yo sabré a dónde me voy. Yo le dije Bélgica. ¿Cuándo me da el pasaje? Mañana mismo. Vea. Si no me está Pero mintiendo. a ver, mire cómo la tiene. Mire, a ver, enfoquen, por favor, enfoquen a Steffi. Mañana te vamos ¿Qué estás haciendo, pasaje, Steffi? Mañana mira. A ver. Mira, así está haciendo Steffi. Mañana un pasaje, ¿verdad? Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias al candidato vicepresidencial, Carlos Rabascal. Ingeniero, muchísimas gracias. Y nos quedan pendientes muchas cosas. ¿Cómo no se van a quedar Compromiso. pendientes? Cualquier rato lo vamos a invitar y lo tendremos aquí, pero en vivo. En vivo. Pero ya cuando me invite, vamos a los temas estructurales, a los para temas eso importantes. También, para eso pero ya también. No me va a preguntar otra vez. Mira, hasta se están riendo, no sé, del exterior. Ya Volvemos con más. Gracias, ingeniero. Gracias. Muy amable. Muy amable. Gracias.